Un saludo para todos los estudiantes. Una vez más, nos encontramos para conversar sobre matemáticas. En lecciones anteriores, hemos hecho representación de números naturales en el rayo numérico y recordarás que a cada número natural le corresponde uno y solo un punto en el rayo numérico. Pero, ¿ocurrirá lo mismo para los números fraccionarios? Precisamente vamos a ver en la clase de hoy qué ocurrirá para las expresiones y las fracciones decimales. Lección 34. Representación de fracciones y expresiones decimales en el rayo numérico. Lección 34. Representación de fracciones y expresiones decimales en el rayo numérico. Por supuesto que en la lección de hoy vamos a representar en un rayo numérico fracciones decimales y expresiones decimales. Te propongo observes el procedimiento a seguir. Para representar fracciones en un rayo numérico, procederemos de la manera siguiente. Construimos un rayo y ubicamos primeramente los números naturales. Construimos un rayo y ubicamos primeramente los números naturales. La unidad se divide en las partes que indica el denominador. Cada unidad, recordemos que será la que tomamos desde 0 a 1, desde 1 hasta 2, desde 2 hasta 3. Como ves, primero construimos el rayo y ubicamos los números naturales y después cada unidad la dividimos, o la primera unidad o la segunda, en dependencia de, vamos a analizar después el denominador de la expresión, ubicamos la división de la unidad en las partes que indica el denominador. Y por último, se coloca el número según las partes que indica el numerador. A continuación, puedes tomar la nota en tus cuadernos.
A continuación, vamos a ver un ejemplo donde podemos seguir los pasos anteriormente vistos. Representa en un rayo numérico, parte A, 3/4, parte B, 5/3. Vamos a analizar la parte A. Construimos primeramente el rayo numérico y ubicamos los números 0, 1, 2. Construimos el rayo numérico y ubicamos los números naturales a distancias iguales. Recordemos que el rayo numérico debemos construirlo ubicando los números naturales a distancias iguales. Ahora continuamos con el siguiente paso. Tomamos la primera unidad. ¿Por qué sabemos que solamente vamos a trabajar en la unidad que está ubicada entre 0 y 1? Porque la fracción 3/4 es un número fraccionario que tiene denominador 3, tiene numerador 3 y denominador 4. El numerador es menor que el denominador, por lo tanto, es una fracción propia. Una fracción propia es menor que la unidad. Así es que dividimos la primera unidad en 4 partes iguales. Dividimos la primera unidad en 4 partes iguales. Son las partes que indica el denominador. Y de ellas tomamos 3. Observen que hay 3 partes antes de escribir el número 3/4. La flecha indica el lugar donde debe estar ubicado el número 3/4. Repito, ubicamos el rayo numérico, los números naturales y analizamos. Tenemos una fracción propia, numerador 3, denominador 4. Por lo tanto, la primera unidad la dividimos en 4 partes iguales y contamos 1, 2 y 3 partes que me indica el numerador. Donde indica la flecha está ubicado el número 3/4. Analicemos la parte B. 5/3. Observen, numerador 5, denominador 3. El numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, la fracción es impropia, es mayor que la unidad. Si es mayor que la unidad, entonces necesitaremos más de una unidad para trabajar. Fíjense que hemos trabajado con las unidades desde el 0 hasta el 1 y desde el 1 hasta el 2. Vamos a analizar en cuántas partes tengo que dividir la unidad. En 3 partes. Si la primera unidad la dividiéramos en 3 partes, cuando estamos llegando al 1, tendremos 3/3, pero yo necesito 5/3. Por lo tanto, como ven, pasamos a la segunda unidad, que también la dividimos en tercios. Y ahora contamos 3/3 de la primera unidad más 2/3 de la segunda unidad, obtenemos 5/3. La flecha indica el lugar exacto de ubicación para 5/3. Repito, la parte B es una fracción impropia. Por lo tanto, nos resultará que tenemos que ubicarla en un lugar que rebasa la primera unidad. O sea, tenemos que ubicarla en la segunda unidad, desde el 1 hasta el 2. Por lo tanto, contamos desde el 0, 5/3. Dividiendo la unidad, ¿en cuántas partes? En tercios, en 3. 1, 2, 3, 4 y 5/3.
Bueno, te preguntarás si cuando tenemos fracciones decimales o expresiones decimales, también podemos representarlo en un rayo numérico. Efectivamente, vamos a verlo en la siguiente lámina. Bueno, como ves, sí podemos. Las expresiones y las fracciones decimales también podemos representarlo. Solo que tienes que darte cuenta que en este caso el denominador es 10 o sencillamente uno de sus múltiplos. Puede ser 100, puede ser 1000. Vamos a ver entonces la parte C del ejemplo. En la parte C observas una fracción decimal, 3 décimos. Pero te recuerdo que la fracción decimal 3 décimos también la puedes escribir como expresión decimal 0,3. ¿Por qué? Con coma ubicamos el número que aparece en el numerador de la fracción y después de la coma debe haber tantos lugares decimales como ceros haya en el denominador. Observa también 15 sobre 10 o 15 décimas. 15 sobre 10 o 15 décimas. El número que aparece en el numerador y ubicamos la coma de modo que nos quede solo un lugar después de la coma porque el denominador tiene un solo cero. Vayamos al rayo numérico. Observarás los números naturales 0, 1 y 2, pero también podrás darte cuenta que 0,3 está ubicado más cerca del 0 que del 1. Te propongo que en tu cuaderno hagas exactamente las 10 divisiones entre 0 y 1 para poder ubicar de las 10 divisiones, tomar las 3 primeras para poder ubicar el 3 sobre 10 o 0,3. Fíjate que en ese lugar puedes escribir que aparece lo mismo 3 sobre 10 que 0,3. ¿Por qué? Porque representan la misma fracción. Son dos notaciones diferentes para el mismo número. Observarás que en el mismo rayo hemos ubicado 15 sobre 10, pero 15 sobre 10 es una fracción impropia. Fíjate que está después del 1. ¿Dónde? Por el medio, entre 1 y 2. ¿Por qué? Pensemos, la primera unidad entre 0 y 1 hay que dividirla en 10 partes. ¿Y te quedará algún pedacito sin tomar? Si tomaras de las 10 partes, las mismas 10 partes, estarás ubicado en el número 1. Por lo tanto, necesitas más. ¿Cuántas? 5 más. Y la segunda unidad también estaría dividida en 10 partes. Cuando has tomado 5, has tomado exactamente la mitad de la segunda unidad. Por lo tanto, te propongo que hagas en tus cuadernos las divisiones correspondientes para ubicar 0,3 y 1,5 o 15 sobre 10. También recuerda, 0,3 puedes expresarlo como 3 sobre 10 o 3 décimas. Puedes ahora tomar la nota.
Bueno, después de escuchar la explicación, espero que estarás ansioso por tener un ejercicio que realizar. Y es lo que vamos a ver a continuación, el primer ejercicio. Representa en un rayo numérico las fracciones siguientes. Representa en un rayo numérico las fracciones siguientes. 7 sobre 9, 2,8, 1 un sexto, 0,6, 13 sobre 4, 17 sobre 10, un quinto, 3 un décimo y 0,02. Repito, 7 sobre 9, 2,8 o 28 décimas. 1 un sexto es un número mixto. 0,6, 13 sobre 4, 17 sobre 10, un quinto, 3 un décimo y 0,02 o 2 centésimas. Observarás que en los ejercicios que te propongo hay fracciones y expresiones decimales y hay también fracciones comunes. Espero que analizando el mismo algoritmo puedas representarlas todas en un rayo numérico. Te sugiero que para cada uno de los números hagas un rayo numérico porque te va a ser mucho más cómodo para dividir las unidades en las partes que indica su denominador. Puedes ahora comenzar a trabajar.
Bueno, has tenido muchísimo tiempo para resolver el ejercicio. Bastantes incisos, es cierto, pero vamos a ver las respuestas. Parte A. Observa que has representado en un rayo numérico primeramente los números naturales y la fracción 7/9 es una fracción propia, por lo tanto se representa en la primera unidad entre 0 y 1. Te podrás dar cuenta que 7/9 está más cerca del 1 que del 0. Fíjate, has dividido la unidad en 9 partes iguales y de ellas has tomado 7. Espero que no hayas tenido dificultades. Vamos a la parte B. En la parte B, 2,8. 2, un número natural, más 8 décimas. Por lo tanto, tendrás que dividir la unidad que aparece entre el 2 y el 3 porque el número es entre 2 y 3 donde debes ubicarlo. Por supuesto, más cerca de 3 que de 2. ¿En cuántas partes divides la unidad? En 10 partes, porque estás representando una expresión decimal. Y de las 10 partes en que has dividido la unidad, has tomado 8. Parte C. Observa que estás representando un número mixto. 1, 1/6. 1, 1/6. Un número natural, 1, por lo tanto se corresponde con la unidad entre 0 y 1. Y 1/6. Dividirás entonces la segunda unidad entre 1 y 2 en 6 partes iguales. La flecha te indica el lugar exacto donde aparece 1/6. Por lo tanto, si adicionas desde 0 hasta 1 una unidad más 1/6 de la siguiente unidad, obtienes 1 1/6. Parte D. Debes representar 0,6. 0,6 es una fracción decimal representada como expresión decimal. Observa que es una unidad, es un número que está en la primera unidad. ¿Por qué? Si expresas 0,6 como fracción, obtendrás 6/10. Es una fracción propia. Además, te puedes dar cuenta que 0,6 no llega a ser la unidad, aunque está un poco más cerca de 1 que de 0. ¿En cuántas partes divides la primera unidad? En 10, porque estás representando una expresión decimal. ¿Cuántas tomas? 6. 6 son las partes que tomas de esa unidad. Parte E. Es una fracción impropia, 13/4. ¿En cuántas partes se indica dividir la unidad? En 4 partes iguales. Te propongo que analices cuántos cuartos tiene la primera unidad entre 0 y 1, 4. La segunda, 4. Y la tercera, 4. Hasta ahí tienes 12 cuartos. Por lo tanto, se encontrará en la siguiente unidad entre 3 y 4, la cual has dividido en 4 partes iguales y de ella has tomado una. ¿Por qué?
porque son 13 cuartos. Te propongo que rectifiques para que te des cuenta que 12 entre 3 es 4, por lo tanto, 12 cuartos estará exactamente donde está ubicado el número 3. Así es que, para obtener 13 cuartos, necesitarás un cuarto de la unidad que está entre 3 y 4. Analicemos ahora la parte F, 17 décimos. 17 décimos es una fracción impropia. Si analizamos la primera unidad dividida en 10 partes, porque es una fracción decimal, obtendríamos con la primera unidad 10 décimos. Y si tomáramos toda la segunda unidad, obtendríamos 20 décimos, porque son 2 unidades divididas cada una en 10 partes iguales. Pero solamente necesito 17. Por lo tanto, contemos 10 de la primera unidad más 7 de la segunda, 17 décimos. Parte G. Observa que vas a representar la fracción propia 1/5. Muy fácil, ¿verdad? La primera unidad dividida en 5 partes iguales. Y de ellas, ¿cuántas tomas? Una. Parte H. 3 1/10. 3, un número natural. 3 unidades completas. Y de la siguiente unidad vamos a tomar 1/10. Por lo tanto, la unidad entre 3 y 4 debemos dividirla en 10 partes iguales y de ellas tomar 1. La flecha indica el lugar exacto del número 3 1/10, que es un número mixto. Ahora, debes tener muy claro y observar muy bien la fracción que está en la parte I. ¿Por qué? Fíjate cómo la unidad la hemos representado tan grande, 0 y 1. Mira la distancia. ¿Por qué? Observa que vamos a representar 0,02, o sea, 2 centésimas. ¿Qué ha ocurrido con la unidad entre 0 y 1? Hay que dividirla en 100 partes iguales. Para poder trabajar, hemos tratado de buscar una unidad un poco más grande que las anteriores. Fíjate cómo en cada uno de los lugares que hemos representado para dividir la unidad estará representado 0,1. Observa que está representado 0,2, 0,3, 0,4 en cada una de esas partes que hemos indicado. Pero, ¿dónde está representadas o dónde está representado el número 0,02 o 2 centésimas? En el lugar que se encuentra entre 0 y 0,1, porque observa que la primera división corresponde a 0,1 o 1/10. ¿En cuántas partes tengo que dividir el pedacito entre 0 y 0,1? En 10 partes iguales, porque
si te das cuenta que dividiendo cada una del resto de los lugares de la unidad, o sea, entre 0,1 y 0,2, entre 0,2 y 0,3, si dividieras en 10 partes cada una, obtendrías que la unidad desde 0 hasta 1 se divide entonces en 100 partes iguales. Debes tener mucho cuidado. El próximo ejercicio que te propongo no es necesario que lo copies, pero sí que reflexiones sobre él. De una manera oral vamos a poderlo hacer muy rápidamente. En el siguiente gráfico, cada figura está situada sobre un número. Observa, cada figura está situada sobre un número. ¿Qué te propongo? ¿Sobre qué número está situada cada una de estas figuras? ¿Sobre qué número está situada cada una de estas figuras? La respuesta la podrás ver también en la lámina. Muy sencillo. La primera figura está ubicada en 1/3. ¿Por qué? Estamos en la primera unidad que se ha dividido en 3 partes y hemos tomado una. La segunda figura está ubicada en 1,5 porque estamos en la segunda unidad justamente en su mitad. Si divides en 10 partes iguales la primera y en 10 partes iguales la segunda, 15 quedará exactamente donde está la figura. Y la última figura se encontrará ¿dónde? En un número muy conocido y muy sencillo, el número 3. Bueno, hasta aquí nuestra lección de hoy. Espero que hayas comprendido cómo trabajar con el rayo numérico cuando te encuentras en presencia de una fracción y en especial una fracción decimal escrita como fracción o como expresión decimal. Te propongo que hagas los ejercicios que indican en tu material impreso y consultes en caso de dudas a tu facilitador. Espero que te haya gustado la actividad y te deseo muchísimos éxitos.